Un saludo para todos mis estimados estudiantes que hoy vamos a ver un nuevo tema y vamos a hablar de la función sal. La función sal podríamos decir entonces que son compuestos binarios, ternario o cuaternario, resultantes de la reacción química entre los ácidos y la base. También pueden resultar de las combinaciones entre un metal y un no metal, entre un metal y un ácido, entre un hidróxido o un óxido ácido o anhídrido ácido. De esas combinaciones resultan las sales. Ejemplo, entonces vamos a tener cuando se une un ácido hidrácido y un hidróxido, entonces vamos a tener una sal. Además de tener la sal, también nos va a producir agua. Cuando se une una base y un ácido osácido, vamos a tener una sal hidrácida más agua. Cuando se une un metal y un ácido, entonces vamos a tener esta sal. Recordemos que lo que está de rojo son las sales que están resultando. Las sales que están resultando, en este caso un metal más un ácido nos va a producir la sal más agua. En otros casos puede producir la sal y el hidrógeno se desprende. Listo. También cuando tenemos un metal y un no metal que se unen directamente, vamos a tener una sal. Y por último, cuando tenemos una base o hidróxido con un anhídrido ácido, también conocido como óxido ácido, entonces obtendremos también una sal. Ahí tenemos los hidróxidos, la base hidróxido y el óxido de cloro, y ahí nos resulta una sal más agua. Listo. Entonces esto es para que lo tengamos claro de dónde resultan las sales y asimismo poder crear la sal. Pero entonces podemos decir que las sales se clasifican de acuerdo al ácido que la origina. Podríamos decir que se clasifica en sales osácidas, que estas sales osácidas son una serie de compuestos químicos que están formados por un metal y un radical, el cual contiene oxígeno. Listo. También pueden resultar de donde, como le dije anteriormente, resultan de un hidróxido más el ácido osácido para que nos dé una sal osácida. También podemos tener las sales hidrácidas. Recuerden que estos dos tipos de sales provienen o resultan del ácido que la origina. Entonces, si el ácido origina una sal osácida, es porque el ácido que la originó es un ácido osácido. Pero si se origina una sal hidrácida, el ácido que la originó es un ácido hidrácido. Listo. Entonces tenemos aquí estos tipos de sales hidrácidas que son compuestos binarios. Listo. La diferencia entre la sal hidrácida y la sal osácida es que las hidrácidas son compuestos binarios, es decir, que se forman por dos elementos, mientras que las osácidas pueden ser ternario, cuaternario. Listo, que siempre van a tener en su compuesto oxígeno. También podremos clasificar las sales de acuerdo a la presencia o ausencia de un hidrógeno o grupo OH. Entonces, si la sal tiene presencia de hidrógeno, se llama sales ácidas. Ahí tenemos el ejemplo. Si la sal tiene un grupo hidroxilo en su estructura, nos forma una sal básica. Pero también es bueno decir
que si la sal no presenta hidrógeno o grupo hidroxilo en su estructura, entonces es una sal neutra. Bueno, esta función sal la vamos a clasificar o agrupar en dos categorías. Y por eso le llamamos capítulo. Capítulo 1. Entonces en este capítulo 1 vamos a hablar de nomenclatura de las sales hidrácidas. En el capítulo 2 vamos a hablar de las sales osácidas. Entonces, nomenclatura de las sales hidrácidas. Vamos con la primera nomenclatura para las sales hidrácidas. Nomenclatura stock. Tenemos, lo primero que ponemos es la raíz del elemento no metal. Luego a esa raíz le agregamos el sufijo uro. Después de eso ponemos la preposición de. Y el cuarto paso es el nombre del elemento metal. El quinto paso, entre paréntesis, el número de oxidación con que el elemento metálico está trabajando en esa sal. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos esta sal, pero antes de continuar quiero decirle que el elemento no metal se constituye en el anión y el elemento metálico se constituye en el catión. ¿Qué quiere decir catión? Que tiene carga positiva. ¿Qué quiere decir anión? Que tiene carga negativa. Básicamente eso. Entonces aquí tenemos una sal hidrácida, recuerde que son binarias. Y entonces el nombre, según la nomenclatura, es cloruro de sodio. Lo primero es la raíz del elemento no metal. Y estamos leyendo de derecha a izquierda. Primero mencionamos el no metal y por último el metal. Entonces este ejemplo es cloruro de sodio. No ponemos en el sodio el estado de oxidación porque él tiene un único estado de oxidación. Entonces no se pone. En este siguiente ejemplo, este se llamaría cloruro de calcio. Tampoco ponemos entre paréntesis el estado de oxidación del calcio porque tiene un único estado de oxidación, que en este caso es el 2. Aquí tenemos el cloro que se une con el cobre. Entonces se va a llamar cloruro de cobre 1. ¿Por qué? Porque el cobre tiene dos estados de oxidación, más 1 y más 2. En este caso está trabajando con más 1. Entonces cloruro de cobre 1. El hierro también tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Entonces obligatoriamente hay que colocarlo entre paréntesis. Entonces este se llamaría cloruro de hierro 2. Cloruro de hierro 2. Entonces, queda claro entonces cómo trabajamos. Voy a especificarle aquí todos los elementos o los no metales que trabajan o que son del grupo 7. Son del grupo 7, van a trabajar con estado de oxidación menos 1. Listo. Entonces continuamos y este último ejemplo entonces lo vamos a llamar cloruro de hierro 3. ¿Por qué? Porque el hierro está trabajando con su estado de oxidación 3. Listo. O valencia 3. Continuamos entonces. Nomenclatura tradicional para las sales hidrácidas. Entonces tenemos, por un lado, entonces, que decimos, lo primero, la raíz del elemento no metal. Lo segundo, se agrega el sufijo uro a la raíz del no metal. Lo tercero, colocamos la raíz del elemento metálico o metal. Lo cuarto, de acuerdo al estado de oxidación con que trabaje el no metal, utilizaremos sufijo oso o ico, dependiendo del número de oxidación del metal. Bueno, recordemos aquí que nosotros hemos venido trabajando esta parte. ¿Qué pasa? ¿Cuándo utilizo oso? Cuando trabaja con su estado de oxidación menor.
¿Cuándo utilizo el ICO? Cuando trabaja con su estado de oxidación mayor. Ahora, si el elemento tiene un único estado de oxidación, entonces siempre va a trabajar con ICO. ¿Listo? Continuamos entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Para este compuesto, entonces lo vamos a llamar cloruro sódico. Nomenclatura tradicional, entonces se llama cloruro sódico. Recordemos entonces que primero colocamos la raíz del no metal, en este caso es el cloro, y un sufijo uro. ¿Para quién? Para el no metal. Lo otro es colocar la raíz del metal, y en este caso, como el sodio tiene un único estado de oxidación, entonces se llama, termina en ico, entonces por eso el nombre cloruro sódico. Lo mismo para este ejemplo, este se va a llamar cloruro cálcico. Recuerde que el calcio tiene un solo estado de oxidación, por eso se llama cloruro cálcico, termina en ico. En este caso, para el cobre tiene dos estados de oxidación. Entonces aquí vamos a colocar cloruro cuproso. Es decir, que el metal que es el cobre va a terminar en oso. ¿Por qué? Porque en este compuesto está trabajando con su estado de oxidación menor, que es el 1. Entonces, cloruro cuproso. Para este caso, entonces vamos a llamarlo cloruro ferroso. ¿Por qué? Porque el hierro está trabajando con su estado de oxidación menor, que es el 2. Y el último caso, entonces, aquí el hierro está trabajando con su estado de oxidación número 3 y por eso se va a llamar cloruro férrico. Entonces, de esta manera nombramos los ácidos, las sales hidrácidas. De esta manera hacemos ese nombre bajo la STO y la tradicional para las sales hidrácidas. Entonces, continuamos con el capítulo 2 y en el capítulo 2 nos van a hablar o vamos a hablar de la nomenclatura de las sales osácidas, bajo la nomenclatura STO y bajo la nomenclatura tradicional. Listo. Entonces continuamos. Nomenclatura tradicional para las sales osácidas. ¿Qué es lo primero que hacemos? La raíz del elemento no metal. Y a esa raíz del elemento no metal le agregamos los sufijos ito o ato, dependiendo el estado de oxidación del no metal. Si trabaja con un estado de oxidación, entonces, si tiene un estado de oxidación, le agregamos ato. Listo. Entonces, y si trabaja con estado de oxidación menor de 2, ito. Ito para el estado de oxidación menor, ato para el estado de oxidación mayor. Luego de eso, buscamos la raíz del elemento metal. Y el cuarto paso, agregamos sufijo oso o ico, dependiendo del número de oxidación del metal. Listo. Ya sabemos que oso para cuando trabaja con su estado de oxidación menor o valencia menor, ico cuando trabaja con su estado de oxidación o valencia mayor. Miremos algunos ejemplos para nombrar las sales osácidas bajo la nomenclatura tradicional. Aquí tenemos una sal osácida. ¿De dónde proviene esta sal osácida? De un ácido osácido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llamaría esta sal? Sulfato cálcico. Sulfato cálcico. ¿Por qué? Ya sabemos. El estado de oxidación aquí del azufre con que está trabajando es el mayor y por eso es sulfato cálcico. Aquí el cloro está trabajando con su estado de oxidación 1. ¿Listo? Entonces, por tanto, D4 está trabajando con el menor de los 4. Entonces, vamos a colocar, antes de la raíz del cloro, vamos a colocar
un prefijo llamado hipo. Entonces, y ya después de la raíz del cloro vamos a colocar el sufijo oso. Listo. Entonces este se va a llamar hipoclorito. Hipoclorito sódico. ¿Listo? Hito porque el cloro aquí está trabajando con su estado de oxidación menor, el menor de 4. Ese hipo es por eso. Listo. Hito, termina así. Hipoclorito sódico. Ese sódico, recordemos que es el estado de oxidación del sodio, que tiene un único estado de oxidación, por eso se le agrega el sufijo ico. Para este compuesto, aquí el cloro sigue trabajando con su estado de oxidación menor, el 1. Entonces va a llamarse hipoclorito cálcico. Recuerde que ese ico del calcio es porque él está trabajando con el único estado de oxidación, por eso termina en ico. Listo. Hipoclorito cálcico. Para este, aquí el azufre sigue trabajando con su estado de oxidación mayor, que es el 6. Pero ¿qué pasa con el hierro? El hierro está trabajando con su estado de oxidación 2. Entonces, en este caso, vamos a llamarlo sulfato ferroso. Listo. La raíz del azufre terminado en ato porque está trabajando con su estado de oxidación mayor. Y vamos también con la raíz de hierro, que es ferro, y oso porque está trabajando con su estado de oxidación menor, en este caso el metal. En este compuesto seguimos trabajando con el estado de oxidación mayor para el azufre, que sería el 6 normalmente, y el hierro está trabajando con su estado de oxidación mayor, que es el 3. Entonces este compuesto se va a llamar sulfato férrico. Listo, entonces continuamos con la nomenclatura stock. Nomenclatura stock para las sales osácidas. Entonces lo primero que hacemos es también la raíz del elemento no metal. Luego se agrega el sufijo ito o ato a la raíz del no metal, dependiendo del estado de oxidación que se utilice en ese momento. Y proseguimos agregando la preposición de. Y el cuarto paso es el nombre del elemento metal. Y por último, al nombre del elemento metal le colocamos entre paréntesis el estado de oxidación de ese metal. Listo. Ejemplo, miremos algunos ejemplos. Aquí tenemos este. Aquí nos están diciendo que el calcio tiene un único estado de oxidación que es el 2. Como tiene un único estado de oxidación que es el 2, no se pone ese estado de oxidación. Entonces este se va a llamar sulfato de calcio. Sulfato de calcio. Ya sabemos la raíz del azufre sulf y termina en ato porque el azufre ahí está trabajando con su estado de oxidación mayor, que es el 6 de 3. Listo. Tiene 3 estados de oxidación, está trabajando con el número 6, que es el mayor de los 3. Aquí el cloro tiene 4 estados de oxidación el cloro. Aquí en este ejemplo, en este compuesto, el cloro está trabajando con su estado de oxidación menor, el menor de los 4, que es el 1. El sodio tiene un único estado de oxidación, que es 1. Entonces, aquí se va a llamar hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. Listo. En la nomenclatura, stop. Aquí, el cloro sigue trabajando con su estado de oxidación menor. Listo. Entonces aquí se va a llamar hipoclorito de calcio. Hipoclorito de calcio. Y tenemos en este caso, ¿cómo llamaremos este compuesto? Sulfato de hierro 2. Sulfato de hierro 2.
Y este compuesto, ¿cómo lo llamaríamos? Sulfato de hierro 3. Sulfato de hierro 3. Mis estimados, hasta aquí hemos llegado con esta clase de hoy sobre la función sal. Espero que le haya gustado la clase y que hayan entendido este tema. He tratado de hacerlo lo más comprensible posible para ustedes y gracias por estar mirando este canal y estas clases que con mucho gusto se las grabo, con mucho gusto las hago para que aprendamos más de química. Si tu deseo es apoyar este proceso, además de ver esta clase, te invito para que te suscribas y cada vez que suba una nueva clase puedas tener de primera mano esa información. Hasta una próxima clase.